Muy buenos días, alumnos de la Institución Educativa de la Católica. Los saluda el profesor Padilla. Espero que se encuentren bien de salud. Hoy con el tema Hoy me quedé en casa, voy a desarrollar el tema de la geografía. Espero que les guste. ¿Qué es la geografía? Concepto etimológico de geografía. Cuando hablamos de un concepto etimológico, estamos hablando de la descomposición de una palabra en las voces griegas. La palabra geografía proviene de dos voces griegas: geo o gea, que significa tierra, y grafos o grafía, que significa descripción. Esto significa que la palabra geografía tenía como concepto la descripción de la tierra, la ciencia que estudia la descripción de la tierra. Cuidado, no es el estudio de la tierra, porque si habláramos del estudio de la tierra, estuviéramos hablando de la geología, que es la ciencia que estudia el estudio de la tierra. La geografía en sus inicios no era más que solo el estudio descriptivo regionales, sin ningún espíritu crítico ni de explicación de fenómenos. Concepto actual de geografía: la ciencia que estudia la interrelación entre el hombre y su medio ambiente, en donde éste actúa. El hombre es el eje principal sobre la tierra, es el que manipula los recursos naturales, es el que modifica las estructuras naturales de la tierra, extrayendo sus recursos naturales para satisfacer sus necesidades. Pero debemos tener en cuenta que así como el hombre también extrae los recursos naturales, tiene que extraerlos de una manera adecuada, de una manera coherente, de una manera de que no afecte al ecosistema, que no afecte con el hábitat de los otros seres vivos que también nos acompañan y son parte de nuestro medio ambiente. La geografía es una ciencia que tiene que darle a conocer al hombre lo importante que es convivir entre su medio ambiente, con su medio ambiente, y no dañar su propia hábitat. Concepto actual de la geografía, según la UNESCO. La UNESCO es una organización de las Naciones Unidas y ellos han formulado un cierto concepto. Dice: es una ciencia social que localiza, describe, compara y explica los fenómenos naturales con relación al hombre. Es una ciencia social porque involucra al hombre. El hombre está como eje principal de esta ciencia. Los fenómenos naturales tienen que ser localizados, su ubicación. Una vez localizados, tienen que ser descritos, sus propias características de cada uno de ellos. Pero como no son únicos, hay similares, tiene que compararlos. Por ejemplo, los desiertos, ¿no? De los que mencionamos, los desiertos más importantes pueden ser el desierto de Gobi, el desierto de Sahara, que es el más importante, el desierto de Sechura, que es el más grande del Perú, o el desierto de Atacama, que es el más grande de América del Sur. Pero todos estos desiertos están en diferentes ubicaciones, tienen diferentes características, pero también tenemos que explicar que estos fenómenos naturales llamados desiertos proveen al hombre de hidrocarburos o de petróleo, más conocido como el oro negro, ¿no? Pero el hombre, cuando extrae, también modifica nuestro medio ambiente. Sabemos que los hidrocarburos que mueven todo el sector automotriz e industrial del mundo también generan grandes cantidades de emisiones de gases tóxicos que dañan nuestro medio ambiente. El hombre tiene que ver y analizar todas estas cosas. Representantes de la geografía. Entre los principales representantes de la geografía tenemos a Hecateo de Mileto, que es el padre de la geografía antigua, y una de sus obras es El viaje alrededor del mundo. Este personaje fue el primero en acuñar el término de geografía en el hombre. Otro representante es Eratóstenes, padre de la geografía matemática. Su principal obra es la medición de la esfera terrestre o la medición de la circunferencia terrestre. Tan solamente con el conocimiento de las matemáticas en el siglo XIII, sin tener tanta tecnología como la que cuenta hoy en día el hombre, pudo calcular la circunferencia terrestre, y su diferencia del cálculo no fue muy distinta a la que hoy los grandes científicos con la ciencia y la tecnología han logrado la medición. Alexander von Humboldt
El padre de la geografía moderna y también el padre de la geografía física, entre sus principales obras fue el descubrimiento de una corriente marina, a la que igual se le puso su nombre, la corriente marina de Humboldt, a la que nosotros conocemos con el nombre de corriente peruana o también corriente fría, ¿no? Esta corriente va de sur a norte y se une con la corriente cálida del Niño, que viene de norte a sur, y se encuentran estas dos corrientes en la península de Illesca. Bueno, esta corriente fría hace que nosotros tengamos productos o recursos hidrobiológicos de características de mares fríos, ¿no? Peces de agua fría, y la corriente del Niño nos provee en el norte del Perú peces de agua caliente. Esta corriente marina descubierta es una de las causas por las cuales el Perú tiene uno de los mares más ricos del mundo, con una gran variedad hidrobiológica. Los principios de la geografía. Entre los principios de la geografía tenemos el principio de localización, extensión, ubicación o distribución. Fue enunciado por el alemán Federico Ratzel. Este principio nos permite conocer la situación, la posición, el tamaño o espacio, la forma, la altitud, los límites, es decir, definir el área de un fenómeno o hecho. Tenemos para ubicar dónde se encuentra un fenómeno natural, un lugar específico, ¿no? Un paisaje, ¿no? Donde queramos estudiarlo, analizarlo o ver por qué la población se encuentra con esas características, ¿no? El principio de descripción, enunciado por el francés Pablo Vidal de la Blache. Este principio consiste en dar a conocer las características a grandes rasgos, ¿no? De un hecho o un fenómeno geográfico. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que el Perú se caracteriza por tener valles, cañones, nevados, mesetas, ¿no? Que es la forma de la tierra, ¿no? Nos da las características. Pero si ustedes se dan cuenta, hay diferentes valles, ¿no? Hay diferentes valles que tienen sus propias características. El principio de comparación, analogía, universalización o generalización. Este principio fue enunciado por el alemán Carlos von Ritter y por el francés Pablo Vidal de la Blache. Este principio sostiene que el estudio de un fenómeno o hecho geográfico explica la preocupación constante por los fenómenos o hechos análogos, parecidos o semejantes, ¿no? Que pudieran presentarse entre dos puntos del globo terráqueo. Como les dije, pueden haber muchos fenómenos naturales similares, como pueden ser los desiertos, el desierto de Sechura, el desierto de Atacama, que se encuentra en América del Sur, pero tiene sus propias características, así como en esta imagen que vemos el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, que son mares, pero son de diferentes dimensiones, diferentes ubicaciones y diferentes características, pero vale la comparación de qué manera estos mares han desarrollado al hombre o han estimulado al hombre para desarrollar una actividad económica. El principio de causalidad o explicación, enunciado por el alemán Alexander von Humboldt, el padre de la geografía moderna. Este principio establece que el análisis de los fenómenos geográficos deben ser investigadas las causas que determinan la extensión y distribución de los mismos en la superficie de la Tierra, a fin de encontrar sus efectos o consecuencias en el carácter físico, humano, económico y de tal distribución. Esto, por ejemplo, trata de explicar cuáles son las causas de un fenómeno natural. Esta imagen, por ejemplo, nos está explicando cuáles son las causas de un tsunami, ¿no? En la primera imagen vemos un movimiento sísmico que se da en la parte oceánica, generando el movimiento de las masas oceánicas, originando olas de gran tamaño, grandes dimensiones, que van a llegar a cubrir parte de la corteza terrestre. Pero no tendría hecho de ser geografía si estas olas no afectan a estos pobladores. Tenemos, por ejemplo, los tsunamis, que proviene de un término japonés, en el cual son las zonas donde se produce mayor cantidad de tsunamis.
Es decir, estas zonas, estos hombres tienen que desarrollar sus actividades económicas dependiendo también o pensando que es una zona de alta cantidad de tsunamis. Entonces las construcciones de sus casas tienen que tener ciertas características para que resistan estos tsunamis. Sus actividades económicas deben ser alejadas de las orillas, ¿no? Tienen que estar siempre preparados para prevenir este fenómeno natural. En el caso del Perú, por ejemplo, tiene que tratarse de explicar, ¿no?, por qué nuestra agricultura se encuentra desarrollada en la falda de los cerros, debido a que nuestras áreas agrícolas en las partes o en las partes que no son los cerros no son muy fértiles, y si han sido fértiles en alguna vez, hoy en día la población o el hombre, la explosión demográfica determinó de que el hombre ocupara esas zonas agrícolas para vivienda. Si bien es cierto, estas zonas agrícolas hubiesen sido para el desarrollo económico del Perú, pero esto la geografía tiene que explicarlo. ¿Por qué el hombre invade zonas agrícolas, zonas productivas, para convertirlas en asfalto, en cemento, y no puede ser aprovechado? El Perú es un país de agricultores, mas no es un país agrícola porque no tenemos muchas áreas agrícolas. El principio de la actividad, evolución o dinamismo, enunciado por el francés Jean Brunes. Este principio geográfico afirma que las entidades físicas y humanas están en constante cambio, evolución y transformación. En este mapa vemos la explosión demográfica del Perú, como los distritos de Independencia, Rima, Coma, El Agustino, Lurigancho, Huarochirí, que es una provincia, no es un distrito, pero estas zonas, la explosión demográfica ha hecho de que invadan las zonas de los cerros, ¿no?, cambien o modifiquen la geografía. Nuestra geografía no se encuentra igual como hace 20 años, la explosión demográfica la ha cambiado. El hombre ha transformado zonas agrícolas en zonas productivas, de zonas productivas a zonas urbanas, ¿no? La contaminación ambiental ha logrado de que perdamos paisajes turísticos como Pastoruri. También tenemos que estudiar el movimiento de la población de las zonas rurales a las zonas urbanas, debido al centralismo, debido a lo que es las universidades, el estudio, el trabajo, factores que la geografía tiene que estudiar, el dinamismo de la población. Todo este dinamismo, este cambio, esta evolución, habla de este principio geográfico. El principio geográfico en que todo está en cambio, todo está en dinamismo, y tenemos que estudiar cuáles son las causas, ¿no?, la que hablaba Federico Rax, las causalidades de estos movimientos, por ejemplo, movimientos poblacionales, ¿no?, para evitarlo o cómo evitarlo. El principio de conexión y relación fue propuesta también por el francés Jean Brunes y sostiene que todos los hechos o fenómenos geográficos están íntimamente relacionados entre sí y deben ser estudiados teniendo en cuenta tus múltiples conexiones e interdependencias. Eso es lo que estaba diciendo. Si es que hay un océano con gran variedad de peces, con gran cantidad de cardúmenes, esto implica de que va a ser un país pesquero, ¿no?, porque va a estar relacionado, ¿no? Si tenemos gran variedad de peces, ¿por qué? Porque tenemos dos corrientes marinas que nos va a dar una gran diversidad de cardúmenes, una gran diversidad de peces de agua fría y peces de agua caliente, ¿no? Nosotros en nuestro mercado podemos encontrar peces de agua caliente. Chile no lo puede hacer porque solamente tiene agua fría, ¿no? Entonces no pueden disfrutar de un pez de agua caliente. Ecuador, solamente sus océanos son de agua caliente, por lo tanto ellos no pueden disfrutar de un pez de agua fría como si fuera un bonito o una corvina, que son peces de agua fría, ¿no? Nosotros tenemos las dos corrientes marinas y por eso nuestro mercado hay una gran diversidad de peces. Ese es el principio de conexión, la relación que existe entre la naturaleza y el medio ambiente y las actividades económicas. Límites del espacio geográfico. ¿Hasta dónde estudia la geografía?
Mira, la geografía no estudia todo el universo ni toda la Tierra, porque le quitaríamos campo de acción a muchas ciencias o a muchas especialidades, ¿no? Como es la astronomía, que se encarga de estudiar todo el espacio, ¿no? O también la geología, que se encarga de estudiar toda la Tierra, las estructuras y todo. En cambio, la geografía solamente tiene que ver con relación al hombre, hasta dónde nosotros nos vamos relacionando, hasta dónde nos involucra la naturaleza. En el límite superior, por ejemplo, es la atmósfera o capa gaseosa de la Tierra, y se considera hasta la tropopausa y o hasta la estratopausa, donde se encuentra la capa de ozono, porque la capa de ozono es una de las capas que nos protege del ingreso de los rayos ultravioleta que nos pueden causar mucho daño, ¿no? Por eso, como esta capa involucra al hombre, entonces es parte del espacio. En el límite inferior es la hidrosfera. En la parte líquida de la Tierra tampoco estudiamos toda la parte líquida, solamente hasta la zona fótica. ¿Qué es la zona fótica? Es hasta la zona de iluminación del Sol, hasta donde se desarrolla la fotosíntesis, 200 metros de profundidad. Hasta allí penetran los rayos solares, y a eso se le conoce como zona fótica, donde se desarrolla la fotosíntesis, el fitoplancton, el zooplancton, y los peces se alimentan del zooplancton y del fitoplancton, y a la vez estos peces van a servir para desarrollar la actividad económica pesquera, que es el hombre. La zona afótica ya no nos pertenece a la geografía. La zona afótica tan solamente la podríamos mencionar, pero el estudio de estas zonas fóticas se encargaría de la oceanografía. En la geósfera, en la parte sólida de la Tierra, se consideran los siguientes lugares: los más profundos, que alcanzan en las aguas subterráneas o hasta donde nosotros extraemos la parte líquida para lo que son la industria de las gaseosas y de las aguas, que son los depósitos de aguas subterráneas, a las cuales se le conocen con el nombre de napas freáticas. Y a los niveles más profundos que alcanzamos pues en las minas, algunas que llegan hasta los 2500 metros de profundidad, o hasta también el hombre, donde extrae el petróleo, ¿no? Entonces, nuestro campo de estudio es hasta donde el hombre extrae o puede desarrollarse las actividades económicas. La rama de la geografía. Cuando hablamos de la rama de la geografía, podemos encontrar la geografía física, que esta a la vez se divide en la orografía, que se encarga de la parte física, la parte de lo que son montañas, lo que son los valles, lo que son los cañones, ¿no? La parte orográfica es la parte de las formas terrestres, la tierra, el continente. La hidrografía se encarga de estudiar la distribución y características principales, ¿no?, de la parte líquida de la Tierra, de los lagos, lagunas. La atmósfera estudia la parte gaseosa, solamente la troposfera y la estratosfera, hasta donde se encuentra en la capa de ozono, ¿no? La geografía biológica. La rama de la geografía biológica se encarga de estudiar la zoogeografía, que cuando hablamos de zoogeografía, zooanimal, geografía, descripción de la Tierra, o en este caso la distribución de los animales sobre la Tierra. La fitogeografía, la ciencia que se encarga de estudiar la distribución de las plantas sobre el globo terráqueo. La antropogeografía, antropo-hombre, y esto significa que se encarga de estudiar de la distribución del hombre sobre el globo terráqueo. Pero ¿cómo se distribuye el hombre sobre el globo terráqueo? El hombre se distribuye de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos la geografía económica, voy a mencionar tres, son varias, pero solamente voy a mencionar tres. La geografía económica, que se encarga de ubicar las actividades económicas del hombre sobre el globo terráqueo. En este caso también podemos ver, la geografía económica se encarga de ubicar las actividades económicas sobre el Perú o dentro del Perú, ¿no? La geografía política. Cuando hablamos de geografía política es muy diferente a hablar de geopolítica, porque la geografía política es la que se encarga de estudiar la distribución
en, por ejemplo, distritos, provincias o departamentos. En este caso, por ejemplo, las 25 regiones que tenemos el Perú, o antes que nos conocíamos como 24 departamentos y una provincia constitucional. Hoy en día tenemos ya las 25 regiones políticas del Perú. Esta división en departamentos, en distritos, en provincias, se encarga la geografía política. La geografía social es la que se encarga de ubicar la distribución del hombre sobre la tierra de una manera social, de una manera de estatutos sociales y todo ello. La geografía matemática. La rama de la geografía matemática se subdivide en la geodesia, que es la ciencia que se encarga de estudiar las diferentes dimensiones de la Tierra, ¿no? Las dimensiones de la Tierra. Los usos horarios, que se encarga de estudiar la distribución del tiempo sobre el globo terráqueo. La palabra usos ha sido escrita con H porque es un término geográfico, no viene del verbo usar. No vayan a pensar que he cometido un gran error de escribir la palabra usos con H. Y el estudio de los astros o cuerpos celestes, que también se encarga de la astronomía, ¿no? Pero también nosotros damos características específicas sobre lo que es la luna y la influencia. Por ejemplo, la luna es un cuerpo celeste, un satélite de la Tierra, su nombre es Selene, pero a la vez también genera influencia sobre el hombre, sobre las mareas, y estas a veces las mareas a las actividades pesqueras. Entonces tiene relación con lo que son las actividades del hombre. Así como el Sol, ¿no? El astro rey, ¿no? Que se le conoce con el nombre de astro rey porque sin él no habría fotosíntesis, no habría actividades económicas como la agricultura, y a la vez sin la agricultura no había pastizales para los animales. Prácticamente él genera todas las actividades económicas del hombre, ¿no? Por eso es que se le conoce como el astro rey. ¿Qué es el universo? Tenemos que primero tener una clase introductoria o saber a qué nos vamos a enfrentar, y vamos a dar de la siguiente manera, ¿no? La astronomía se encuentra en uno de los momentos más interesantes de su larga historia. Hay poderosos instrumentos como el telescopio especial de Hubble y la última generación de telescopio con base en la Tierra, como Kep 1 y Kep 2 en Hawái, sobre el volcán de Mauna Kea. Estos telescopios nos han dado a dar a conocer mucho más adelanto sobre lo que es el universo, ¿no? Porque a principios del siglo XX la opinión general todavía daba de que, por hecho de que el universo era inmutable y estático, pero no tenía ni principio ni fin, decía. Pero en 1916 Albert Einstein, basándose solamente con un poco más de la matemática, física y su profunda intuición, planteó una teoría llamada la teoría de relatividad, que va a dar inicio ya a lo que es la teoría de la gran explosión o el Big Bang. Pero ten en cuenta que esta teoría de la relatividad, ¿no?, nos va a dar a conocer desde el origen del Big Bang, pero no antes del Big Bang. Tenemos que tener en cuenta que después de haber ocurrido una explosión, debe haber una materia. ¿Cómo llegó esa materia, ¿no? Y eso es lo que se están preguntando ahora los científicos, ¿no? ¿Cómo llegó la materia? Debería haber existido algo allí, ¿no? Y ahora los científicos pues hablan mucho de multiuniversos y todo ello, del tiempo y la estructura del tiempo, cuando el tiempo es solamente algo ficticio, ¿no?, donde el hombre lo ve solamente en una tercera dimensión, ¿no?, hablándose ya de otras dimensiones. Bueno, es bien complejo y bien interesante el origen del universo, todo lo que nos crea, ¿no?, todo lo que nos rodea. El espacio vacío. Aquí llamamos espacio vacío a un espacio donde no se encuentra nada. ¿Por qué hablamos de un espacio vacío? Porque se ha descubierto que la Vía Láctea se encuentra en una área supuestamente vacía dentro de lo que es el universo, la Vía Láctea, ¿no?, en la galaxia en la que nosotros pertenecemos. ¿Por qué razón? No se sabe. Quizás nos encontramos ahí para
no tener impactos con otra galaxia, ¿no? Alguien nos colocó ahí para protegernos de peligros, o quizás nos colocaron ahí para que se protejan de esta sociedad que es autodestruible, ¿no? Porque eso somos, ya lo hemos demostrado con esta peste del virus COVID-16, ¿no? Que el hombre solo se destruye. Bueno, pero vamos a ver, regresando a esto del espacio vacío, ¿no? Desde que Edwin Hubble descubrió en 1913 que las galaxias se alejan de nosotros a una velocidad proporcional a su distancia, ha sido posible darse una idea de las dimensiones del universo gracias al efecto Doppler. Hoy sabemos que las galaxias más alejadas se mueven a una gran velocidad y están a enorme distancia. ¿Pero qué es este efecto Doppler? El efecto Doppler, vamos a verlo más adelante, pero les doy algo. Es cuando un objeto se acerca, ¿no? El sonido aumenta, y cuando un objeto se aleja, el sonido disminuye. Te sorprendería si te diría de que cada planeta o cada astro del universo tiene sonido. El Sol genera un sonido, Venus genera un sonido, la Tierra genera un sonido. Pero este sonido o frecuencia, ¿no?, puede estar en aumento como puede estar en disminución. Si está en aumento, ¿qué significa? Que el cuerpo celeste se está acercando. Y si es que el sonido disminuye, el cuerpo celeste se está alejando. Y si se está aumentando, se está acercando, ¿no? Entonces esto implica de que podemos saber ya de que los cuerpos celestes se encuentran en movimiento. O bien se alejan, o bien. El efecto Doppler, ¿no? Este efecto Doppler se llama así al cambio de frecuencias de las ondas emitidas por una fuente que se desplaza con relación al observador. Eso es lo que estaba diciendo hace rato. Es como el pito de un tren que sube el tono cuando se acerca y baja cuando se aleja. Así la luz varía su frecuencia. En este caso, pues, cada planeta tiene una frecuencia, ¿no? El universo. ¿Qué es el universo? Es toda la naturaleza que nos rodea, infinita en el espacio y en el tiempo. Incluye todos los astros que gravitan en el espacio conservando una armonía inalterable. Su orden se basa en la ley de gravitación universal. Es todo lo que nos rodea. La palabra universo viene de university, y la palabra university viene todo lo creado, ¿no? Todo lo que nos rodea, el átomo, los astros y todo. ¿Cuáles son las características del universo? Según si tomamos como inicio una gran explosión, ¿no? Una gran explosión es de naturaleza curva, porque se expande para todos los lados de una manera igual, una gran explosión. El universo es un espacio en expansión, debido a la explosión se encuentra en expansión. Es llamada ilimitada porque no tiene límites conocidos. El hombre no conoce cuáles son los límites del universo. Es ordenado porque los astros giran en armonía por la gravedad, ¿no?, que ya lo hemos visto. Se discute si es finito o infinito. Finito porque debe tener un fin, e infinito porque no conocemos ese fin, pues. Es igual en todas las direcciones. Si es una gran explosión, pues a todas las direcciones se expanden a la misma proporción. Es indeterminado porque no sabemos hasta dónde llega, ¿no? Esas son las características del universo. ¿Cuáles son las teorías sobre el origen del universo? Las teorías del universo son tres. La primera teoría que vamos a ver es la teoría del universo estable o estacionario. Fue sustentada por Freddy Hoyle. Este personaje manifiesta de que el universo siempre ha estado ahí y siempre seguirá ahí. Esta teoría sostiene que el universo ha sido y será siempre igual, no tiene principio ni tendrá final.
Además se encuentra en constante creación de materia para ocupar los espacios vacíos dejados por el alejamiento de las galaxias, que se alejan entre sí por la presión generada por estas, y no porque se encuentran en expansión, como plantean otras teorías, sino que esta creación genera un espacio y por lo tanto tiene que expandirse, ¿no? Esa es su teoría de Freddy Hoyle sobre el universo estable. Otra teoría es la teoría del universo oscilante, pulsante o cíclico, al que también se le conoce con el nombre de la teoría del Big Crunch, ¿no? Big Bang, explosión; Big Crunch, contracción, ¿no? Esta fue sustentada por Alfred Feynman, en la cual manifiesta, según la teoría, que el universo en actual expansión fue antecedido de una contracción, o sea, de un cumplimiento, y así permanecerá desarrollándose de manera cíclica, ¿no? Él parte de la teoría de la explosión, pues si ya se ha demostrado que haber una gran explosión presigue o continúa una impulsión. Si hay una expulsión, una impulsión; una explosión, una impulsión, ¿no? Entonces el universo, si partimos de la teoría del Big Bang, o sea, una explosión, va a llegar a una máxima expansión, una máxima elasticidad, que nuevamente va a empezar a contraerse, a formar nuevamente el hilo y nuevamente otra explosión. Para Feynman, Alexander Feynman, el universo se encuentra en constante explosión e impulsión, ¿no? En constante expansión y en constante contracción. La teoría de la gran explosión o estallido, conocida como la teoría del Big Bang. Esta fue sustentada por George Gamow y Georges Lemaitre. ¿Qué es lo que dicen ellos? La teoría es muy compleja, donde el espacio y tiempo no existían antes, partiendo de la nada. Para comprenderse mejor, se resume en una concentración de materia primigenia, altamente densa, a gran temperatura y más pequeña que el átomo, llamada del hilo, donde 1 centímetro cúbico tenía una densidad, ¿no?, o un peso de 100.000 millones de toneladas, ¿no? Este estallido da origen a todo lo existente, pero como le dije hace rato, esta teoría solamente habla desde la explosión. Todavía no puede explicar qué ocurrió antes de la explosión, de dónde se originó ese hilo o ese átomo tan pequeño. Edad del universo. Hoy en día, con los grandes instrumentos científicos, se ha podido determinar ya la edad del universo. Hasta 1993 la edad manejada para el universo en promedio fue de 15.000 millones de años, pero el telescopio especial Hubble ha establecido una edad de 13.700 millones de años, con un margen de error del 10%, es decir, el universo resultó ser más joven de lo que pareciera, ¿no? Pero vamos a ver cómo el universo va evolucionando. La composición del universo. ¿Cómo está compuesto nuestro universo? La composición química del universo, según los estudios de los satélites artificiales, la mayor cantidad que se encuentra en el universo es el hidrógeno, ¿no? Y este hidrógeno se encuentra con un 91.0% en todo el universo, ¿no? El resto, el porcentaje para llegar al 100%, pues está compuesto por helio, que es el 9.1%, el oxígeno 0.057% y el nitrógeno, que es el 0.042%, que son los 4 elementos más conocidos sobre lo que es la composición del universo. Estructura del universo. ¿Cómo está estructurado nuestro universo? Nuestro universo se encuentra estructurado de la siguiente manera: galaxias. Estas galaxias se encuentran subdivididas en galaxias elípticas,
galaxias espirales, a la que pertenece la Vía Láctea, y galaxias irregulares. Aparte de las galaxias tenemos también las nebulosas. Estas nebulosas se dividen en nebulosas de emisión, nebulosas oscuras, nebulosas de reflexión. Aparte de las nebulosas tenemos las estrellas, los agujeros negros, las constelaciones, que a la vez se dividen en constelaciones boreales, constelaciones zodiacales y constelaciones australes. Y por último tenemos los cuasares. Vamos a ver cada uno de estos elementos que forman parte de la estructura del universo. Las galaxias. ¿Qué son las galaxias? Son macrosistemas constituidos principalmente por estrellas, así como gas, polvo cósmico, etc. Se le denomina también universos islas y fueron descubiertas por primera vez por el astrónomo norteamericano Edwin Hubble en 1929. Los movimientos que registran las galaxias son muy similares a los movimientos de la Tierra. Bueno, tenemos el movimiento de rotación que se produce en torno al centro de la galaxia, en torno al centro de la Vía Láctea, por lo menos, podemos decir, ¿ya? El movimiento de traslación que se moviliza al centro del universo, y por último tenemos el movimiento de recesión, que no es nada más que la separación de una galaxia a otra, no es cuando se aleja de las demás galaxias producto de la expansión universal. Clasificación de galaxias. ¿Cómo se clasifican las galaxias? Las galaxias se van a clasificar de la siguiente manera. Las galaxias elípticas, como la que vemos en de la imagen superior izquierda, que son galaxias poco luminosas porque se les considera como las más viejas y presentan formas de elipsoides. De ejemplo, la galaxia M86, Leo 1, Leo 2, Ecuador, etc., ¿no? Tenemos las galaxias espirales, que presentan un núcleo muy brillante con brazos en forma de espiral y se dividen a su vez en espirales barradas y espirales normales, ¿no? La clasificación de espirales normales, así como la que ustedes ven en la imagen en el lado superior derecho, estamos viendo una galaxia espiralada normal. Así es nuestra Vía Láctea. Nuestra Vía Láctea tiene así como esa galaxia brazos, ¿no? Nuestra Vía Láctea tiene, nuestra Vía Láctea, o sea, la galaxia en la cual nosotros habitamos, tiene 7 brazos, ¿no? Uno de esos brazos se llama el brazo de Orión, y en ese brazo se encuentra una estrella muy pequeña llamada el Sol, junto con sus planetas, al que llamamos sistema planetario solar. Otro tipo de galaxias son las galaxias irregulares. No tienen forma determinada y son poco comunes. Para algunos astrónomos son galaxias en formación, ¿no? Ejemplo de estas galaxias son la pequeña nube de Magallanes, la gran nube de Magallanes y Sextante, ¿no?, que van a ser las principales. Las nebulosas. ¿Qué son las nebulosas? Son masas de gases y partículas difusas que dan origen a estrellas, o pueden ser el resto de estas, que están en proceso de explosión. Se clasifican en nebulosas de emisión, que son muy luminosas y se cree que es debido a que hay estrellas en formación, como es la nebulosa de Orión o de Rosetta. Tenemos las nebulosas oscuras. Son oscuras y tal vez por la presencia de hoyos negros y que ya hayan explosionado a las estrellas, ¿no?, como la nebulosa del Cangrejo o la nebulosa de Cabeza de Caballo, que tiene la forma de un caballo, ¿no? La nebulosa de reflexión son aquellas que reflejan la luz emitida por estrellas cercanas, ¿no? Por ejemplo, la nebulosa del NBC o la nebulosa 7023. Otras son las estrellas. ¿Qué son las estrellas? Son cuerpos calientes y luminosos de gas que se forman en las nebulosas. Su tamaño, masa y temperatura son muy variables y tienen luz propia. La estrella más cercana a la Tierra es el Sol. El Sol es una estrella pequeñita a comparación a otras que son más grandes como Alfa Centauro, pero es una estrella todavía, ¿no?
Esta estrella llamada Sol tiene 5.000 millones de años, está en media vida, ¿no? Y cuando llega a su final va a expandirse su fuego cuando termine de consumir todo el hidrógeno y el helio que tiene, expandiéndose hasta cubrir su luminosidad por los planetas interiores que son Mercurio, Venus, Tierra y Marte, ¿no? Pero para eso todavía ya faltan 5.000 millones de años, ¿no? O sea, nosotros no llegaríamos a ver eso, ¿eh? Los negros es el término inventado por John Wheeler en 1969. Es un fenómeno cósmico considerado en un cuerpo celeste como un campo gravitatorio tan fuerte que ni siquiera la radiación electromagnética puede escapar de su proximidad, ¿no? Absorbe todos los cuerpos que se encuentran. Supuestamente un agujero negro es causado por la explosión de una gran estrella. Las constelaciones. ¿Qué llamamos constelaciones? Las constelaciones son un grupo de estrellas, que forman figuras, ¿no? Que se clasifican en constelaciones boreales, donde se encuentra la Osa Mayor, la Osa Menor, Dragón, Orión y Hércules. Se llaman constelaciones boreales porque pueden ser observadas por el hemisferio norte, ¿no? Desde el trópico de Cáncer hasta lo que es el polo norte pueden ver estas constelaciones. La principal constelación que se encuentra allí es la constelación de la Osa Menor. Dentro de esta Osa Menor se encuentra una estrella muy importante a la cual se le conoce con el nombre de estrella polar, que sirve pues para guiarse las embarcaciones durante la noche. Guiándose a ella o dirigiéndose a la estrella polar, se están dirigiendo con dirección al punto cardinal norte. Las constelaciones zodiacales son conjuntos de estrellas que forman figuras como la figura de Cáncer, Leo, Virgo, Libra, y si ustedes se dan cuenta, su nombre que estoy mencionando son de los signos zodiacales, ¿no? Estos signos zodiacales, disculpen, estas constelaciones zodiacales pueden ser observadas por los países tropicales o por los países que se ubican dentro de la franja tropical, o sea, dentro de lo que es el trópico de Cáncer hasta el trópico de Capricornio. Son países tropicales, o en esa región se pueden observar estas constelaciones, por eso que se le llaman constelaciones zodiacales. Y por último tenemos pues las constelaciones australes. Son constelaciones que se pueden observar desde el trópico de Capricornio hasta el polo sur. Estas constelaciones principales son la de Can Mayor, Can Menor y la Cruz del Sur, que más conocemos. Y durante la noche los marinos pueden guiarse con la estrella polar que se encuentra dentro de la constelación de la Osa Menor, que escuchen bien claro, de la Osa Menor, no la Osa Mayor. En el hemisferio sur, los navegantes pueden orientarse gracias a una constelación llamada la Cruz del Sur, que son 4 estrellas que forman una cruz. Los cuasares. ¿Qué son los cuasares? Su nombre lo dice, ¿no? Son astros semejantes a una estrella, pero mucho más grandes, pero a la vez también son más pequeñas que una galaxia. Su término deriva de cuasi estrellas, o sea, de casi son estrellas, ¿no? Entonces, el mismo nombre nos determina, ¿no? Son muy luminosas y todo ello. Bueno, espero que les haya gustado, ¿no? Ha sido un corto recorrido.